Señor presidente y señor consejero, agradecer de nuevo esa información periódica que nos hace llegar prácticamente semanalmente y prácticamente estuvo aquí hace 10 días, estuvimos en el Pleno hace pocos días aprobando ese decreto de esas 10 medidas en 10 ámbitos que creemos que son importantes y especialmente, pues bueno, nosotros refrendar nuestra posición. En ese sentido, es necesario que trabajemos todos dentro de ese gran acuerdo o de ese plan social y especialmente también económico y sanitario para minimizar el impacto que esta crisis está o puede tener en Aragón y en España. Y eso pasa por trabajar dentro de ese acuerdo marco para minimizar ese impacto que, como bien decíamos, era a nivel sanitario. Esa es la prioridad ahora mismo. A nivel sanitario, a nivel de preservar la salud de los aragoneses y españoles, naturalmente, posteriormente, de valorar ya medidas en el medio y largo plazo de cómo minimizar ese impacto económico en nuestros autónomos, en nuestras pequeñas empresas, especialmente no solo en el medio urbano, sino también cómo minimizarlo en el medio rural para que Aragón siga teniendo esa fuerza importante y luego también, como no puede ser de otra manera, trabajar todos conjuntamente en ese acuerdo, en ese plan marco social y económico para minimizar el impacto a nivel social, emocional y psicológico, porque la crisis del coronavirus no hay que olvidar que también va a tener un impacto importante en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los mayores, que es el colectivo vulnerable, y naturalmente en colectivos pues mucho más vulnerables como pueden ser discapacitados, personas con Alzheimer, etcétera. Señorías, nosotros lo dijimos y mantenemos la posición. Estamos en una de las crisis más graves de las últimas décadas. Estamos en una situación crítica en donde hace falta medidas excepcionales, medidas de calados y en donde lo que hay que hacer es arrimar el hombro dentro de ese gran acuerdo, establecer propuestas no solo desde las fuerzas políticas, sino también especialmente contando con los colectivos sociales, con los agentes económicos, como pueden ser la base del diálogo social y, en definitiva, para salir adelante, que vuelvo a decir, de que es una situación sin precedentes. Por tanto, nosotros respaldamos, señor consejero, lo que ha dicho usted, en donde hay que poner toda la carne en el asador en la primera de las 3 fases que tenemos a nivel sanitario, decíamos, económica y a nivel emocional. Ahora mismo la prioridad es poner todos los medios y todos los recursos en atacar la crisis sanitaria, en que siga llegando el material, en que puedan tener nuestros sanitarios, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la gente que está en primera línea, tengan medidas para intentar luchar contra la crisis sanitaria. Y a partir de allí ya lo que haremos será trazar planes y medidas que tienen que empezar desde ya para aliviar la situación de las pequeñas, medianas empresas y los autónomos que viven en Aragón. Señorías, nosotros, señor consejero, le vamos a dejar trabajar, porque apenas hace unos días que se aprobó el decreto, ahora lo que hay que dejar es trabajar, arrimar el hombro, mantener propuestas constructivas, naturalmente, como están haciendo los grupos, ya no del gobierno solo, sino también desde la oposición. Nosotros desde el Partido Aragonés entendemos y respetamos que todo el mundo ahora mismo lo que quiere es plantear opciones constructivas, estemos en gobierno o estemos en la oposición, y vuelvo a decir, intentar meterlo, enmarcarlo dentro de ese gran plan social y económico para que Aragón y España salgan fortalecidas. Nada más, señor consejero. Simplemente acabo con una pregunta diciéndole cómo va a responder, cómo está respondiendo o cómo vamos a encarnar esas medidas con el Gobierno de España y con la Unión Europea. Si no llegan recursos de España y de Europa, va a ser complejo hacer medidas de calado solamente contando con los recursos de Aragón. Para garantizar e implementar los mecanismos de acción en beneficio de los aragoneses y de los españoles, contarán con nuestro apoyo. Gracias.